Vamos a tener el compartir hoy, lo vamos a manejar en dos partes. Mónica va a manejar una y yo voy a manejar la parte final. Pero quiero decir lo primero es, desde que nos invitaron y lo que el Señor puso en ese momento es, aquí vamos a informar. Usted recuerde que usted ya fue hecho libre. Gálatas 5:1 te dice eso. En Romanos también, en Romanos 14, tú tienes la decisión porque tú darás cuentas a Dios de lo que tú decidas o lo que tú hagas. O sea, no es cuestión de hacer lo que desde el púlpito se te va a decir que debes hacer en esta razón o en esta situación. Tú tienes la responsabilidad y eres tú el que decide. Entonces, quiero solamente decirles lo siguiente para entregarle a Mónica el tiempo de su participación. El 2 de octubre no termina esto. No sabemos si la nación se va a inclinar por el sí o se va a inclinar por el no. Pero cualquiera de las dos en resultado va a demandar de nosotros como iglesia, ahora que hemos despertado y estamos viendo todo lo que está sucediendo, que debemos de ir afuera, debemos de salir para ayudar al huérfano, a la viuda y al desamparado, para mostrar el verdadero amor de Dios. Ahora es tiempo de que nos paremos como iglesia y ejerzamos el ministerio del amor, porque el amor es el que va a transformar todo y es el amor que viene de Jesús. Es solamente esa introducción que quería hacer y decirles, ayúdenos a orar, porque ninguna responsabilidad ha sido tan grande como esta de pararnos para informar, guardando el corazón de cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos y me alegra mucho que estén aquí, que este auditorio esté casi lleno. Sé que detrás de cada uno de los que están aquí hay familias y la idea es que nosotros como iglesia podamos ser influencia allá afuera. ¿Cuántas personas más o menos yo creo que tenemos aquí? ¿Por ahí 500? Más en este momento. Yo quiero que me levanten la mano quienes de los que estamos aquí nos hemos leído el acuerdo. De los que estamos aquí por acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y acá? 6. Bueno, solamente quería hacer este ejercicio para que nosotros nos demos cuenta la responsabilidad tan grande que tenemos, ¿sí? Es como la proporción de lo que seguramente se va a decidir en la nación. Y es importante conocer. Sé que esto es difícil de entender, nosotros hemos estado trasnochando y es un poco pues pesado porque también son muchas páginas, pero yo lo reto esta mañana para que usted pueda interesarse. Faltan todavía algunos días, pero usted pueda sentarse a leer y pedir al Señor que le muestre lo que Dios quiere revelar a su pueblo. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque somos la luz y somos la sal. Y si nosotros no vamos a poder guiar, a poder llevar y abanderarnos de esta nación, ¿quién lo va a hacer? El propósito de estas dos enseñanzas eran los retos y los desafíos que teníamos como iglesia. Y yo creo que nos quedan muchos retos, nos quedan muchos desafíos. Y yo creo que toca que ponernos en una posición de decir aquí estamos. Y quiero empezar el primer punto de acuerdo es hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral, y de aquí en adelante la vamos a llamar RRI, así es como está en los acuerdos. ¿Y qué es esta reforma rural integral? Dice que sienta las bases para la transformación estructural del campo. Allá hay dos palabras que son claves. Primero, transformación y luego estructural.
Entonces, es para que nos vayamos pensando qué es lo que hubo en la mente de gobierno y las FARC cuando se sentaron a acordar sobre este punto. ¿Qué se debe transformar según la reforma rural integral? Todo esto está aquí en los acuerdos. Dice, la concentración de la tierra y la exclusión y atraso rural. Esos son los puntos de partida. ¿Qué es lo que se va a estructurar? ¿Qué es lo que se va a modificar? ¿Sobre qué se va a trabajar en el tema de tierras? Sobre esto. La reforma rural integral, ¿qué requiere? Una distribución equitativa de la tierra, un acceso progresivo a la tierra, democratizar y desconcentrar la propiedad para que cumpla una función social. Estas son las cosas que ese modelo de transformación que se pensó en este punto del acuerdo va dirigido hacia esto. ¿Está claro hasta aquí? Queremos que todo esto pueda ser bien digerido por ustedes. ¿Qué va a lograr la reforma rural integral según lo que está escrito en los acuerdos? Todo esto es únicamente lo que se ha sacado aquí, por eso ahí colocamos página 8, dice integrar las regiones. Ustedes han oído escuchar que la violencia, el conflicto armado se vivió más fuerte, ¿dónde fue? En el campo. Aquí en la ciudad nosotros no sabemos mucho, pero en el campo. Por eso dice integrar las regiones. Las regiones hablan de los territorios rurales. Erradicar ¿qué? La pobreza. Promover la igualdad y la equidad de género. La semana pasada estuvimos diciéndoles a ustedes en un marco conceptual de lo que es la equidad de género. Esto, los que estuvieron en la conferencia el viernes, que por cierto estuvo muy buena, muy interesante, porque nos ilustró cuál es el origen de estas teorías y esta ideología. Lo otro es asegurar el disfrute de los derechos con enfoque de género, erradicar la violencia. La reforma rural integral reconoce, esto me parece que nosotros que lo podamos entender, el rol productivo y reproductivo de las mujeres y su fundamental aporte en el desarrollo y la economía rural. Eso es lo que reconoce de manera especial. Si uno lee este punto de tierra, si todo el acuerdo hay una transversalidad, es decir, que todo tiene una influencia fuerte en este punto de el enfoque de las mujeres, enfocado especialmente, lo dice y lo repite en cada página, y dice, y hará sus mayores esfuerzos para ella y la población más vulnerable. ¿Sí? Yo quiero que lo puse con este color para que nosotros como cristianos vayamos poniendo esto, sí, a la luz de la palabra. O sea, ¿qué dice el Señor de cómo fuimos creados, varón y hembra? ¿Qué dice el Señor de que somos una sola carne? ¿Qué dice el Señor de las familias? ¿Sí? Para que esto vaya, para que ustedes no solamente se estén teniendo una información y este conocimiento, sino que como reto que tenemos como cristianos podamos ir entendiendo y colocando esto de manera paralela a lo que nosotros hemos sido enseñados y en lo que nosotros creemos. Página 9. Entonces, muy importante, el compromiso. Por eso cuando el cuerpo pastoral de Comunidad de Fe pensó en hacer estas dos series, porque es que tenemos retos. Porque nosotros hemos sido llamados a sojuzgar. Nosotros no vamos a soltar, a delegar más esa responsabilidad que tenemos. Importancia de la participación según la reforma rural integral.
La efectividad, o sea, ¿por qué se considera importante la participación? Y aquí estamos hablando de participación ciudadana. Recuerdan que hace 8 días les hablamos de que uno de los propósitos fundamentales sea la participación ciudadana, y está diciendo es importante. ¿Por qué? Para la efectividad, la transparencia y el buen desarrollo de la reforma rural integral depende de ¿qué? ¿De qué? Más duro. ¿Y usted cree que la iglesia debemos estar allí? ¿Hemos estado en escenarios públicos? Bueno, deja ahí. La reforma rural integral y el enfoque de género. Está expresamente, esto lo saqué de la página 9, expresamente dice, la reforma rural integral debe tener un enfoque de género, es decir, reconocer necesidades, características y particularidades económicas, culturales, sociales de las niñas, niños, mujeres, hombres, incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Está en la página 9. Entonces, cuando uno mira esto, pues quiere decir que todo esto va a ir transversal, y transversal quiere decir que pues se va a mirar todo a la luz de este enfoque. Principios para la implementación de la reforma rural integral. Es muy importante. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del preámbulo, que dijimos que era el origen, ¿sí? Pues los principios, así como nosotros hemos aprendido que tenemos principios, valores, por el cual nosotros nos regimos, pues estos acuerdos han establecido para este punto de tierras que van a ser estos principios con los cuales se van a implementar, lo que va a inspirar la implementación de esto. El primero, transformación estructural. Todo esto, pensémoslo en términos de tierras. Equidad, igualdad y democracia. Segundo principio, igualdad y enfoque de género, vuelve, como se lo digo, está transversal a todo el tema. Reconocimiento del derecho de las mujeres como ciudadanas. Tercero, bienestar y buen vivir. ¿Qué significa este principio? Erradicación de la pobreza, satisfacción plena de necesidades, igualdad de calidad de vida entre el campo y la ciudad, respeto al enfoque de género territorial y diversidad étnica. Página 10. Cuarto, priorización especial, atención a comunidades vulnerables. Comunidades vulnerables son comunidades que han sido víctimas del conflicto armado, comunidades que han sufrido persecución. Integralidad, quinto principio, integralidad, acceso a la tierra acompañado de capacitación efectiva del derecho. Que no solamente haya un acceso a la tierra, sino que vaya acompañado de todo un paquete de oferta institucional que pueda ayudar a la persona a que tenga su tierra, pero que también pueda producirla. Sexto, restablecimiento, es la reversión de los efectos del conflicto. Séptimo, regulación de la propiedad. Combatir la ilegalidad en la posesión y la propiedad de la tierra. Hay muchas tierras en Colombia que aún no han sido tituladas, que están en posesión de algunas personas, y lo que se pretende es, con este punto del acuerdo, es combatir la irregularidad en la posesión. Estos son solamente principios que luego se irán a desarrollar con todas las leyes que vayan a venir después de la firma. Derecho a la alimentación es otro principio que va a inspirar el tema de tierras. Asegurar una alimentación sana y adecuada para todos. Participación, vuelve otra vez la participación. Y cada vez que estemos encontrando el tema de participación, cuando yo leía esto, yo sentía, y yo veía a la iglesia allí participando, yo veía ahí la iglesia acompañando, planeando, cumpliendo su papel
dentro de esta sociedad. En la planeación, ejecución, transparencia, rendición de cuentas, veeduría y vigilancia. ¿Usted cree que podemos participar allí? ¿Sí? Pero no los escucho. Sí, con fuerza, que nos oigan. Mejorando, mejorando. Dice, principio número 10, beneficio, impacto y medición. Dice que toda la implementación de toda esta política del campo y de la tierra se va a basar en beneficiar al mayor número de ciudadanos, mayor intensidad en el menor tiempo posible y medición de los efectos de la implementación. Principio número 11, desarrollo sostenible. La reforma rural integral es ambiental y socialmente sostenible, requiere del derecho al acceso al agua. Yo estuve a principios de este año cuando visitaba las zonas de la costa atlántica. Ellos no tienen agua hace 2 años y por eso no han podido cultivar. Uno aquí no se da cuenta de eso. Uno dice, pero ¿cómo así? Si a nosotros nunca nos falta el agua y si a veces la quitan en la mañana o en la tarde, uno pareciera que no pudiera vivir. Pero el campo, hay gente en el campo que los campesinos no han podido cultivar porque no hay agua para regar sus cultivos. 12, presencia del Estado. Otro de los principios que de acuerdo a lo que está escrito en este punto de tierras tiene que ver con la presencia del Estado. Según lo que está escrito allí, dice, será de manera amplia y eficaz. Garantizará el derecho de todos los ciudadanos. 13, democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. Democratización. Cuando nosotros hemos estado trabajando en el tema de restitución de tierras y la ley 1448 habla del término de restitución. Aquí hay un nuevo término que habla de democratización del acceso y uso adecuado de la tierra, que es garantizar el acceso a la tierra al que no tiene o al que tiene insuficiente. Entonces, esos son los principios. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, esos van a ser los principios, recuerden los que esos van a ser lo que dice aquí, es lo que está escrito. Ahora dice que va a haber un fondo gratuito de tierras de carácter permanente, con 3 millones de hectáreas. ¿Habían escuchado esto ya? No, ¿o sí? Bueno. Hay un fondo, así está establecido, que para poder llevar esta política a cabo, para poder desarrollar este principio que es la base, la estructura de un cambio en lo rural, va a tener un fondo gratuito de tierras de carácter permanente y van a ser 3 millones de hectáreas. ¿Cómo se va a conseguir ese fondo de tierras? ¿De dónde vamos a sacar de dónde se van a sacar esas tierras? Dice, ¿a través de qué? De la desconcentración y la ¿qué? Distribución equitativa de la tierra. ¿Qué significan esos conceptos? Búsquelos y ya sabrá. Tierras que provendrán de estas tierras. Hay un fondo, o sea, vamos a decir que va a haber un banco de tierras, ¿sí? Para que sea claro. ¿De dónde van a sacar 3 millones de hectáreas? ¿Sí? Dice, primero, esto lo dice el acuerdo en su página, está aquí muy claro, tienen que leerlo. Bueno, dice, este fondo se va a proveer de tierras que van a venir de la extinción judicial de dominio. Es revertir la concentración ilegal de tierras, así lo dice el enunciado. Extinción judicial de dominio. Cuando yo fui fiscal,
de la unidad de lavado de activos, aplicábamos este concepto de extinción judicial de dominio. A partir, no está solamente el enunciado, me imagino que tendrán que salir leyes que reglamenten esto. Hasta ahora tenemos que el enunciado. Segundo, de la actualización de la reserva forestal. Colombia en el año, la ley de reserva forestal fue. La ley de reserva forestal, no recuerdo exactamente el año en que se hizo, pero declaró 5 zonas de reserva forestal. Pero esas zonas con el transcurso de los años han cambiado la vocación forestal y ahora están siendo explotadas. Entonces se necesita un estudio para saber cuáles de esas zonas siguen teniendo una vocación forestal y las que no, entonces van a ser parte de este fondo de tierras. El otro es tierras inexplotadas. Tierras inexplotadas que pertenecen a alguien, no se está explotando, entonces el Estado hará unos procesos administrativos de extinción de dominio. Expropiadas, tierras expropiadas y adquiridas por motivos de interés social y utilidad pública. Tierras donadas. ¿Claro hasta allí? De ahí se supone que, de acuerdo a lo que dice esto escrito, este acuerdo final es donde se van a proveer, donde se van a estar esas 3 millones de hectáreas. Otros mecanismos de acceso a la tierra. Otros mecanismos que son estos dos: subsidio integral para compra y crédito especial para compra. Yo puse aquí, si ustedes ven, puse en rojo esta que habla de medidas especiales para facilitar el acceso. ¿A quiénes? Especial protección. Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural. Aquí, con esta forma, ¿qué es formalización? Titular. Hay mucha gente que tiene su tierra, pero no tiene el título de propiedad. Pueden ser poseedores. Entonces lo que se va a hacer en eso, según dice el acuerdo, es que 7 millones de hectáreas se van a formalizar, es decir, van a pasar a ser titulares de personas determinadas. Esto es muy importante porque habla de la resolución de conflictos. La tierra ha tenido, la disputa por la tierra, ha tenido el nacimiento, el origen en muchos de los conflictos de Colombia. Entonces se han establecido unas mesas de resolución de conflictos en cuanto a la tenencia, el uso y fortalecimiento de la producción alimentaria que tiene que ver con la explotación de la tierra. Aquí es muy importante porque en este punto, página 15, habla de cómo van a ser esos grupos o entidades que van a resolver conflictos. Y muy importante, por eso coloco aquí mecanismos de participación. Qué bueno sería que la iglesia pudiera entrar a ser parte de estos comités de resolución de conflictos. Planes nacionales para la reforma rural integral, infraestructura y adecuación de tierras, infraestructura vial, habla aquí. Desarrollo social que tiene que ver con salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. En cada una de estas planes nacionales van a salir reglamentaciones, van a salir políticas públicas que van a reglamentar, y muy importante que nosotros podamos conocerlas, porque como iglesia, ¿qué nos ha pasado? Que no conocemos, que no nos interesa esto, y ¿sabe qué? Lo hemos dejado en manos de otros. ¿Es así o no? ¿Sí? ¿Más duro? ¿Cuál va a ser nuestro compromiso? Tomar responsabilidad. Esos son los retos que tenemos en este momento histórico de esta nación.
Segundo punto, participación política, apertura democrática para la construcción de paz. Así dice, lo que está aquí, lo que yo escribí es tal cual, están los acuerdos, eso está en la página 30, anote cuando vaya a leer y cuando se vaya a sentar muy juicioso a estudiarlo, allí va a encontrar la participación política, es la intervención en la vida de la gobernabilidad de esta nación. El gobierno y las FARC consideran que, dice el acuerdo, debe haber una ampliación democrática, nuevas fuerzas en el escenario político, se debe fortalecer el pluralismo, garantizar la participación de la mujer en la política, propiciar una mayor participación ciudadana en el proceso electoral, participación ciudadana en los asuntos de interés público a través de organizaciones, movimientos sociales y políticos para fortalecer la expresión pluralista en la participación en lo público. Acuérdate que siempre voy a estar recalcando el tema de participación, para que usted comience a pedirle al Señor, Señor, ¿dónde debo estar? Señor, ¿qué debo hacer como hija tuya? Señor, tú me has dado las naciones, tú nos has dado a Colombia, ¿qué vamos a hacer aún en estas esferas? Acceso a canales y emisoras locales y nacionales. Si hay nuevas formas de ideologías y pluralismos políticos, pues tendrán que darse a conocer. Y por eso dice acceso a canales, emisoras locales y nacionales. ¿Para qué va a hacer esto? Para la promoción y la difusión del pluralismo político de movimientos de mujeres, jóvenes y de la población LGTBI. Página 31. La construcción de la paz requiere que los territorios más afectados por el conflicto tengan ¿qué? Una mayor participación. Qué bueno que la iglesia pueda entender que nosotros acá en la ciudad tenemos unos hermanos víctimas del conflicto armado que están en el campo y que necesitan que nosotros les demos la mano, porque la palabra de Dios dice que Dios quiere que nosotros aboguemos por las viudas, por los huérfanos y por los desplazados. Crear condiciones de garantías para que las organizaciones alzadas en armas se formen en partidos y movimientos políticos. Dice, las organizaciones alzadas en armas se transformen, es lo que habla este acuerdo. Participación activa en el ejercicio y control de poder político y sus proyectos puedan constituir alternativas ¿de qué? De poder. Sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Se ha diseñado, lo que está allí en bosquejo solamente es un sistema de seguridad que cuando uno lo lee, uno dice, no les faltó nada, está todo allí. Tocaría que esperar a ver cómo se van a desarrollar esos sistemas de integral de seguridad. Adecuación normativa. Van a haber normas, se van a adecuar normas, se va a adecuar la institucionalidad. Esto quiere decir más agencias, más cosas que que están planteadas allí. Garantizar la seguridad de líderes sociales, mecanismos democráticos de participación ciudadana, proyectos de ley para la participación ciudadana, apoyo de asistencia legal a organizaciones de mujeres, jóvenes y comunidad LGTBI, página 37. Promoción y participación electoral. Se van a promover todo lo que tenga que, según lo que dice el acuerdo, es una promoción de todo lo que tenga que ver movimientos políticos y el tema electoral, desde la financiación del Estado. Lograr reformar el régimen de la organización electoral, promoción de la cultura democrática y participativa. Este es un punto que
está en el acuerdo, dice 16 circunscripciones transitorias especiales para la paz, en zonas donde hubo el conflicto, el abandono y debilidad y la débil presencia de la institucionalidad. Para la elección de 16 representantes a la Cámara de Representantes de manera temporal y por 2 periodos electorales. El punto número 3, y con este termino. Bueno, hay más cosas aquí, pero solamente quería hablar de lo general, de los principios, para que ustedes vayan pensando hacia dónde va. Yo sé que cada persona que está allí está escuchando lo que dice el acuerdo. Yo no puedo hablar otra cosa diferente, porque el propósito es estar aquí para informar, pero yo sé que el Espíritu del Señor que está sobre su iglesia nos está revelando, nos está mostrando hacia dónde va el espíritu real de lo que hay aquí. De estos dos grupos, 2 partes en acuerdo decidieron ponerse en acuerdo sobre esto. Fin del conflicto. Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo, dejación de las armas entre el gobierno nacional y las FARC. Ese es el punto 3. Es uno de los puntos más técnicos, porque el tema del cese al fuego, de la dejación de armas, es un tema que está regulado por el derecho internacional humanitario, que es el derecho de la regulación de la guerra. Hay instituciones en la ONU que van a desarrollar todo este proceso, un proceso técnico, un proceso que tiene unos tiempos, unos pasos específicos. Dice terminar las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC. Dejación de armas es un procedimiento técnico en el cual la ONU recibe para la construcción de 3 monumentos que estarán, uno, cuando esas armas se van a fundir y se van a hacer 3 monumentos. Uno va a estar en Naciones Unidas, otro va a estar, ¿dónde? Y el otro en Colombia. Recuerda que les hablábamos la semana pasada de que Cuba era uno de los países, ¿qué? Garantes. Adaptación de los dispositivos en el terreno y las zonas. Hay todo un mecanismo de cómo va a ser, cuándo se va a entregar, cuál va a ser el primer día, el 5.º día. Hay un proceso paulatino que está establecido allí, pero pues no tendríamos tiempo para poder hablarlo de manera muy detallada. Es importante esto, dice el acuerdo que habrán 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. Yo le pido, por favor, no vamos a tener tiempo, pero yo le pido, ¿esto en qué página está? Yo le pido que usted pueda leer este punto y usted pueda saber qué significa estas zonas veredales transitorias de normalización. Esta tierra nos la dio el Señor para guardarla, para protegerla, para sojuzgarla y para establecer el reino de Dios en estos lugares, también en toda Colombia. Y me duele, porque nosotros hemos sido apáticos, nosotros no nos ha importado esto, nosotros le hemos dejado esto a otras personas, a nosotros no, porque estamos cómodos en estas 4 paredes, lo demás no es asunto de nosotros. Hoy yo le pregunto como un reto, ¿esto será asunto de nosotros? Pero más duro. Garantías para el nuevo partido político. Tendrán personería jurídica, financiación y asistencia técnica por parte del Estado, campañas electorales, acceso a medios y un sistema de seguridad muy bien pensado. Representación política en el Congreso de la República, organización para la reincorporación colectiva, social y económica. Se ha establecido en este acuerdo que va a haber un sistema, lo vamos a ver ahorita ya para cerrar, va a haber un sistema económico y social destinado exclusivamente para esto.
¿No nos irá a afectar a nosotros? ¿No será trascendental la decisión del 2 de octubre? Y lo vamos a tomar con responsabilidad. Y le vamos a preguntar al Señor, ¿qué quiere el Señor de mí? Porque Él me va a demandar la responsabilidad por mi decisión. Yo puedo tomar, soy libre de tomar la decisión que quiera. Lo que no soy libre es de recibir las consecuencias. Representación en el Senado y la Cámara, dice, Senado, se garantiza que un mínimo de ¿qué? 5 curules. Y en la Cámara se va a garantizar un mínimo de 5 curules. ¿Desde cuándo? Desde las elecciones del 20 de julio del 2018 por 2 periodos electorales. Una vez se firme el acuerdo, esto es muy importante, una vez se firme el acuerdo, las FARC designará 3 voceros en cada una de las cámaras, Senado y Cámara de Representantes, con voz pero sin voto, una vez se firme el acuerdo. 3 voceros en Cámara y 3 voceros en Senado. ¿Para qué? ¿Qué viene después si se firma? Si el plebiscito pasa así, ¿qué viene después? 50 iniciativas legislativas que ya están hechas, ya están preparadas. Hay un artículo ya de prensa que dice apenas esté el sí y esto pase, 50 iniciativas legislativas para implementar el acuerdo. El Congreso no va a salir a vacaciones, el Congreso va a seguir legislando en la aprobación y discusión en los debates de todas las iniciativas legislativas. ¿Qué quiere decir eso? Las leyes que van a implementar este acuerdo. ¿Y quiénes van a estar allí según lo que está diciendo el acuerdo? 3 voceros en Cámara y 3 voceros en Senado, aún sin haberse completado todo el proceso de dejación de armas. Que dice, van a tener voz, pero no van a tener voto. Van a tener voz, quiere decir que van a tener toda la participación que tienen los congresistas en los debates, pero no van a tener voto. Organización para la reincorporación colectiva, económica y social. Este es el punto, ahí dice, organización para la reincorporación colectiva, económica y social. Me llamó la atención. Dice, economías sociales del común. Pongámonos a pensar, y le llaman allí ecomún. Y que Dios nos revele, porque realmente lo que está en el acuerdo está así. Retos y desafíos. Analizar el acuerdo a la luz de la palabra. Romanos 2, este punto. Romanos 12:2. Transformados en la renovación del entendimiento. Porque desafortunadamente hemos pecado. Porque nosotros nos hemos dejado permear por las culturas filosóficas del mundo. Y nosotros no hemos puesto a la luz de la palabra nuestros principios. ¿En qué hemos creído? Y nos han adoctrinado. El mundo nos ha adoctrinado. Los principios aquí establecidos de cara a mis principios cristianos. Esos son los retos y desafíos. ¿Cuál es mi compromiso de gobernabilidad en esta nación? Con la viuda, con el huérfano, con el desplazado, con esas comunidades campesinas, donde hay todo un paquete de apoyo. ¿Vamos a estar allí? ¿Cuál es mi posición frente al diseño de Dios? Aquí no se trata de quién me convence. Aquí no se trata de quién dice la verdad. Aquí no se trata de lo que dice el uno y lo que dice el otro. Aquí se trata del diseño, del modelo que Dios ha establecido en su palabra y nada más. No hay nada más se va a negociar. Porque hay principios, hay diseños. Y yo creo que la iglesia tiene que ver estos acuerdos a la luz de lo que Dios nos está demandando.
porque Dios nos va a demandar responsabilidad. Quiero hacer la siguiente reflexión. Creo que la información se empezó a dar. Vamos a buscar otros mecanismos para entregarla completa, pero el tiempo no va a permitir hablar de los otros 4 puntos, de los otros 3 puntos. Pero hay 2 reflexiones que son fundamentales. En este momento hay que entender que aquí se discute en aprobar o improbar los acuerdos lo siguiente. Primero, ¿bajo qué filosofía, doctrina o ideología vamos a fundamentar la nación? Hay en estos acuerdos, cuando les explicamos el preámbulo y lo que contiene, allí está establecido hacia la nueva nación las bases y fundamentos que van a regir la nueva nación. Todos estos proyectos y programas que tienen en una vista política, económica y sociológica el cumplimiento de lo que nosotros como cristianos deberíamos estar haciendo en favor del huérfano, la viuda, el desamparado y con toda la barbarie que se ha venido en este país, ya otros se han tomado esto. Lo que más duele es que nosotros como iglesia solo esperamos hasta ahora. Pero hay algo que les quiero decir, y ustedes lo saben. Dios es un Dios de redención. Y Dios puede redimir lo que está pasando. Y Dios tiene los ojos puestos sobre esta nación. Lo que te quiero invitar es, si Dios y en tu corazón hay paz para inclinarte por una decisión o por la otra, a lo que te queremos invitar es bajo qué compromiso, como está en la reflexión, vas a trabajar. Bajo qué compromiso te vas a determinar. Y el primer compromiso que les invito es a fortalecer la familia. Fortalece tu familia y defiende los principios de la familia, porque todavía se puede. Hay un acto legislativo que es el número 1 del 7 de julio de 2016. En ese acto legislativo hay 5 puntos. Si miramos los 4 primeros, podemos decir, como algunos lo piensan, y con el debido respeto, están en su verdad, que esto es como un avión sin tren de aterrizaje. O sea, van a pasar y todo esto se va a incorporar al derecho internacional, a los convenios de Ginebra y a la Constitución como bloque de constitucionalidad. Es decir, que vamos a quedar obligados a cumplirlo, tal cual como está el acuerdo. Pero el artículo 5 dice que ese acto legislativo toma vigencia una vez el pueblo refrende los acuerdos, es decir, decida el 2 de octubre. Por lo tanto, nosotros decidiremos si nos acogemos a este modelo de nación, porque aquí no solamente las políticas de víctimas y las políticas de tierras y las políticas de participación, todo lo cual se puede hacer, todo lo cual aún hay reglamentación ya, pero no lo hemos puesto en práctica. En redistribución de tierra está la ley 160 y hay una modificación en el 2002, pero no lo hemos querido hacer y nosotros como pueblo de Dios no hemos hecho nada para que esto se lleve a cabo y para que la injusticia cese. Pero ya nos despertó el Señor y nos despertó porque nos hemos dado cuenta que están fragmentando la familia. Entonces es tiempo de que nos organicemos y pongamos en marcha todo lo que es en pro de la justicia y la justicia del reino. Justicia que nos invita a ayudar al huérfano, a la viuda y al desamparado. No es una justicia de venganza, no es una justicia de quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Porque esa es la justicia del mundo. El mundo cree que si le quita las riquezas al que las construyó y se las da al que no tiene nada,
va a solucionar todo. No, la justicia con equidad necesita que le demos garantías de tener vida digna al que no tiene, que le demos acceso, oportunidades para que pueda llegar, y que ante todo en su corazón tenga la disposición de construir nación. De una manera muy rápida en estos 3 minutos que quedan, para que lo más importante ahora es que oremos por esta nación. El punto 5, las víctimas del conflicto. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué quiere el acuerdo? Miren, el acuerdo quiere lo que nosotros tenemos que hacer: resarcir las víctimas. Y nosotros tenemos que resarcir las víctimas con aprobación o sin aprobación del acuerdo. Porque quiero que quede claro que aquí no estamos diciendo que usted debe votar por A o por B. Aquí nos invitaron, y queremos respetar eso, a informar. A informar nos trajeron y nos invitaron. Segundo, ¿cuáles son los principios que ellos quieren regir? Está en la página 112. Que se reconozca a las víctimas, que se reconozca la responsabilidad. Y nosotros, yo invito con todo celo, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en esto. Hemos hecho, sí, hemos hecho, pero no lo suficiente. Por eso tenemos que clamar y orar al Dios del cielo, al que creemos, que redima, que nos perdone y que sane esta tierra. Necesitamos trabajar por estas cosas. Necesitamos que en estos principios también le devolvamos la dignidad y los derechos de ciudadano a las víctimas, porque los hemos desconocido, no nos hemos preocupado por ellas. Debemos igualmente entender que para implementar con las víctimas hay un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Allí hay 3 componentes y solamente voy a referirme a 2 de ellos. Uno, llamado la comisión de verdad, justicia y no repetición. Y esa comisión tiene unas funciones, y en esas funciones está poder investigar y poner a la luz pública lo que ha venido sucediendo en la nación en los últimos 50 años. Y allí se está invitando a la sociedad en general a participar. Si esto llegara a pasar y se llegara a aprobar, tenemos que estar dispuestos a entrar en estas esferas y a tomar posición, porque no sé si usted se ha dado cuenta o lo ha percibido, pero una de las mayores víctimas ha sido la fe. La fe traducida en las iglesias y los pastores que fueron perseguidos, que siguen siendo perseguidos, y ahora hay un foco directo contra la familia. Entonces, con o sin aprobación, la pregunta es: ¿nos vamos a parar o nos vamos a quedar sentados esperando que otros hagan por nosotros? ¿Cuáles son los objetivos de este sistema integral de justicia, de verdad y no repetición? La satisfacción de los derechos de las víctimas, la rendición de cuentas, la no repetición, enfoque territorial, diferencial y de género, que haya seguridad jurídica en lo que se hace y que haya realmente, y aquí con esto quiero terminar para invitarlos a orar y invitar a los pastores que nos acompañen. Quiero honrar el tiempo también, y es que una de las razones de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es que podamos trabajar sobre convivencia y reconciliación. Nosotros entendemos esto porque hemos sido reconciliados con el amor del Padre. Por eso lo que está en juego, tal vez algunos de nosotros no lo vamos a vivir. Este es un proceso de transformación cultural. Es un proceso de transformación nuestra. Por eso necesitamos tener firmes que se requiere una transformación en la iglesia, así como se requiere en la sociedad. Y esto toma tiempo.
Por eso es tan importante fortalecer la educación en la iglesia con los niños. Y yo siempre he creído esto: los niños deben estar aquí, para que usted, papá, le explique lo que estamos hablando aquí, porque ya ellos empiezan a tener ese conocimiento. Si usted no se lo enseña y permite que se lo enseñen aquí, afuera se lo están enseñando. Mi sobrino me contó cómo esta semana nada más de clase, él tiene 15 años, un profesor hablando de por qué sí y por qué aceptar toda la filosofía, que es el peligro de la ideología que se va a implantar. Entonces, la responsabilidad más grande es transferir a nuestros hijos. Y la responsabilidad como ciudadanos, hijos de Dios, y llamados a ser coadministradores y sojuzgar esta tierra, es tomar decisión. Yo no sé si va a tomar la decisión de votar por sí o por no. Yo te invito a que tomes una decisión y ve y vota. Pero toma la mayor decisión, y es que suceda cualquiera de las dos decisiones, tú te vas a parar y vas a estar dispuesto a comprometerte para luchar y para pelear por tu familia. Vamos a entonar el himno de la República de Colombia, nuestra nación. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Padre, oramos, Señor, que tengamos esta convicción, que traigas tu revelación a esta nación, a cada ciudadano y en particular a cada uno de tus hijos que hemos declarado a Jesús como Señor y Salvador. Que podamos comprender y entender esas palabras, Señor, tus palabras que nos han dado libertad, libertad para llevar las buenas nuevas de paz, libertad para trabajar por la justicia, para traer la justicia del reino, esa justicia cuyo fruto es la paz. Señor, que podamos pararnos como colombianos para fortalecer nuestras familias, que como padres podamos pararnos por nuestros hijos, llevarles e impartirles la bendición de ser hijos y no huérfanos, la bendición de rodearlos. Señor, oro pidiéndote perdón. Perdónanos como nación, perdónanos como hijos tuyos, perdónanos porque hemos puesto nuestros ojos en la vanidad y en la vanagloria de este mundo. Hemos buscado el éxito, hemos buscado las cosas terrenales, pero no te hemos buscado a ti. Aún, Señor, como ciudadanos hemos ido a preguntar a otros, hemos ido a preguntar a candidatos, a políticos, a filósofos, hemos ido a preguntar a la academia, pero no te hemos preguntado a ti. No hemos preguntado al Espíritu de Dios, que es el que trae toda verdad. Y hoy queremos aquí, Señor, queremos decirte, Señor, te necesitamos. Que venga tu revelación, que tu presencia nos inunde y que tu Espíritu Santo nos enseñe el camino que debemos andar. Señor, oramos por cobertura sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, y oramos, Padre, que se haga tu voluntad. Clamamos que se haga tu voluntad aquí en la tierra,
en esta nación de Colombia, así como se hace en el cielo. Oramos que traigas sabiduría y ante todo, Señor, un compromiso férreo de seguir haciendo tu voluntad, de pararnos en favor del huérfano, de la viuda, del desplazado y clamar por justicia para todos, Señor. Hoy te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.